¿Y si el modelo de inteligencia artificial que predice el precio de un activo financiero acierta el resultado final, pero ignora por completo el riesgo que conlleva? Puede parecer una pregunta un poco abstracta, pero en el mundo de las finanzas computacionales es un peligro muy, muy real. Bienvenidos a nuestro análisis de hoy. Vamos a explorar el desafío de crear modelos de IA eficientes, los que se conocen como modelos sustitutos. Pero no solo que sean precisos, sino que también entiendan la sensibilidad y el riesgo de los sistemas que imitan. Exacto. Y es un desafío que, bueno, a menudo se ha barrido un poco debajo de la alfombra en esta carrera por la velocidad, ¿no? Se ha priorizado la eficiencia por encima de casi todo. Para guiarnos, nos vamos a basar en un borrador de trabajo de la Universidad de RWTH de Aquisgrán, titulado Hacia la poda de Sobleville. Y la idea hoy es seguir un plan, casi como en 3 actos. Primero, entender por qué necesitamos estos modelos más pequeños y rápidos. Ujú. Segundo, descubrir el problema fundamental que surge al simplificarlos, que es la pérdida de información crucial. Que ahí está la amiga del asunto. Y tercero, analizaremos su solución, que combina una poda inteligente con un reentrenamiento muy especializado para justamente recuperar esa información. Un enfoque muy completo, la verdad. Empecemos por el principio. Los modelos que se usan en finanzas o incluso en biología o ciencia de materiales son a menudo monstruosamente complejos. Y lentos. Pensemos en las simulaciones de Monte Carlo. Ejecutan miles, a veces millones de escenarios para llegar a un resultado. Final. El documento usa una analogía que me parece buenísima. A ver. Es como tener un mapa de una ciudad a escala 1:1, con cada calle, cada edificio, cada árbol. Ese sería el modelo original. Y por otro lado, tener un mapa del metro. Ese es el modelo sustituto. Es una analogía perfecta. Para ir del punto A al B, el mapa del metro es infinitamente más rápido. Infinitamente. Te da la ruta directa. Pero claro, pierdes todo el detalle. Las calles, las plazas, el tráfico. Toda esa información contextual se va. El gran reto, según este estudio, es cómo crear un mapa del metro que no solo te diga qué línea coger, sino que también te avise de lo llenos que van a estar los vagones, por ejemplo, o si hay riesgo de retrasos. Exacto. Esa información extra es la sensibilidad del modelo. Y ahí has dado en el clavo del problema. La industria reconoce que necesita velocidad, pero el artículo subraya un peligro fundamental. Los métodos que se usan normalmente para simplificar estos modelos, lo que técnicamente se llama pruning o poda, Sí, se centran casi exclusivamente en que el resultado final sea correcto, o sea que el mapa del metro te lleve a la parada correcta sin importar nada más. pero ignorando la parte que te dice si el tren que vas a coger va a 200 por hora o está a punto de descarrilar. Exactamente. Y eso puede llevar a situaciones muy peligrosas. Por ejemplo, un modelo sustituto puede predecir con una precisión increíble el precio de una opción financiera, el valor final, Vale, pero al mismo tiempo fallar estrepitosamente al calcular el riesgo asociado, lo que en finanzas se conoce como las griegas, como delta o gamma. claro. Lo que esto sugiere es que la ganancia en eficiencia podría venir a costa de la fiabilidad. Y la pregunta ¿es un intercambio aceptable? Sobre todo en finanzas, donde un error de cálculo del riesgo puede costar miles de millones. De acuerdo, pues vamos a profundizar en la solución que proponen, porque es un proceso muy ingenioso en 3 fases. La idea es empezar a lo grande, reducir con inteligencia y finalmente reentrenar. Y el primer paso, curiosamente, parece contraintuitivo. Totalmente. Para conseguir un modelo pequeño y eficiente, proponen empezar con una red neuronal deliberadamente sobredimensionada, mucho más grande de lo necesario. Y la lógica es, bueno, es que una red muy grande con muchísimas neuronas y conexiones tiene capacidad de sobra para capturar no solo la relación básica entre entrada y salida, Ujú. sino también todas esas sutilezas, esos matices sobre la sensibilidad y los derivados. Es como si, para pescar un pez muy específico, en lugar de un anzuelo pequeño, lanzaras una red de arrastre gigantesca, Me gusta la imagen. para asegurarte de que no se te escapa absolutamente nada. Primero lo coges todo, y luego ya ves qué haces con ello. ¿Vale? ¿Lo capturas todo? ¿Y luego? Ujú. Porque ahí viene el segundo paso, la poda, que dices que es fascinante. Sí, porque Musa trata de quitar neuronas al azar o las que parezcan menos activas. El método que usan es mucho más sofisticado. Se llama Ayasa. Análisis de significancia por adjuntos de intervalos. Suena complejo. Suena complejo, sí.
Entiendo que no es una poda a ciegas, pero al oír aritmética de intervalos, uno piensa en rangos, en incertidumbre. ¿Cómo es que añadir rangos ayuda a ser más preciso a la hora de decidir qué quitar? Parece que añadiría más confusión, no menos. Es una pregunta excelente porque toca el núcleo de la innovación aquí. A ver, la aritmética de intervalos, en lugar de operar con números fijos, trabaja con rangos de valores. ¿Vale? Esto le permite evaluar la importancia real de cada neurona no en un punto concreto, sino a lo largo de todo el espectro de posibles entradas. No se pregunta qué tan fuerte es esta conexión ahora mismo, sino qué tan crucial es esta conexión para el resultado, sin importar qué datos le lleguen dentro de un rango plausible. Ah, entiendo. Es un enfoque mucho más robusto. Muchísimo más. Evalúa la importancia de una neurona en el peor de los casos, no solo en el caso promedio. Así decide qué es paja y qué es grano. ¿Y los resultados de esta poda? Son muy reveladores. El propio estudio en su tabla 2 lo demuestra. Sí, Después de aplicar IASA y reducir drásticamente el tamaño de la red, la precisión para predecir los valores, o sea, el precio, apenas se ve afectada. El R cuadrado pasa de un casi perfecto 0,9995 a 0,9992. prácticamente no hay diferencia, ¿no? El modelo sigue sabiendo llegar a la parada de metro correcta. Cierto, pero aquí está el punto crítico, el que el propio estudio revela y que confirma nuestra preocupación inicial. Esa poda, aunque sea muy inteligente, tiene un coste oculto. Exacto. Si miramos esa misma tabla 2, vemos qué pasa con las gammas, que es una medida de riesgo de segundo orden, mide la curvatura del riesgo. ¿Y? La precisión se desploma. De forma dramática, el R cuadrado pasa de un excelente 0,997 a un mediocre 0,902. Espera un momento. Eso es una caída brutal. ¿Me estás diciendo que un método tan sofisticado como IASA, que analiza rangos completos, aún así comete un error tan fundamental? Sí, ¿Cómo es posible que sea tan bueno para una cosa y tan malo para la otra? porque IASA, en su formulación base, sigue estando optimizado para reducir el error en la predicción principal, en el valor. Es muy bueno identificando las neuronas que son redundantes para ese objetivo. Entiendo. Pero la información sobre la sensibilidad, sobre los derivados, a menudo reside en combinaciones muy sutiles de neuronas que, individualmente, pueden parecer poco importantes para el resultado final. ¿Y al podarlas? Al podarlas, el modelo ha olvidado cómo leer esa sensibilidad. Ha perdido la capacidad de entender no solo el precio, sino cómo cambia el riesgo del precio. Hemos conseguido un mapa del metro muy rápido, sí. Pero ahora es ciego. Es ciego a lo abarrotados que van los trenes. Justo. Entendido. Entonces, si la poda es como una cirugía que, buscando quitar lo innecesario, se lleva por delante tejido sano por accidente, el tercer paso debe ser una especie de fisioterapia de precisión, para que el modelo recupere lo que perdió. Me gusta mucho esa analogía. Hablamos del reajuste con entrenamiento de Sobolev, y ese es la pieza clave de toda la propuesta. La idea, si la he entendido bien, es que una vez que tienes tu red neuronal ya apodada, más pequeña y eficiente, la vuelves a entrenar. Eso es. Pero esta vez, el sistema no solo la penaliza por equivocarse en el resultado final, en el precio. El entrenamiento de Sobolev añade una penalización específica por equivocarse también en los derivados, en las sensibilidades como delta y gamma. Es una forma muy elegante de forzar al modelo a reaprender lo que olvidó. Le estás dando dos objetivos a la vez. Acierta el valor y acierta la sensibilidad. Esto me recuerda a la idea de que no basta con memorizar, hay que entender los principios. Es como decirle a un estudiante de matemáticas: mira, tu resultado final al problema es incorrecto, pero es que además el método que has usado para llegar también está mal, y te voy a penalizar por las dos cosas. Claro. Al hacer esto, obligas al modelo a prestar atención no solo al qué, sino también al cómo. Y si conectamos esto con el panorama general, lo que se consigue es algo fundamental. Se fuerza a esa red neuronal pequeña y optimizada a aprender la forma de la función matemática que hay por debajo. No solo a memorizar pares de entrada y salida como un loro. Es la diferencia entre entender los principios de la física y simplemente aprenderse de memoria las respuestas de un examen. Exacto. Al entender la forma, la estructura subyacente, es capaz de recuperar esa información de riesgo que había perdido en la poda. Y los datos, de nuevo, son la prueba. Volviendo a la tabla 2 del estudio.
Ujú. Después de este reajuste con Sobolet, el R cuadrado de las gamas, que se había desplomado a 0,902, vuelve a subir a un impresionante 0,987. Y si para el reentrenamiento se usan datos del modelo original súper preciso, el resultado es aún mejor, 0,997. Vuelve prácticamente al nivel de la red gigante original. Es la pieza que cierra el círculo. La poda daña la sensibilidad, pero el reentrenamiento de Sobolet la repara, la restaura, y te deja un modelo que es a la vez pequeño, rápido y consciente del riesgo. Y la historia que cuentan los datos en las gráficas. Es casi una película de 3 actos. A ver, cuéntame esa película. ¿Cómo se ve visualmente esta historia de caída y redención del modelo? Pues mira, en el primer acto, con el modelo grande, ves la perfección. Los puntos azules, que son las predicciones, se alinean casi perfectamente con la línea naranja de los valores reales. Para todo. Para todo. Para los precios, para los deltas y para las gammas. El modelo grande lo clava todo. Luego viene el segundo acto, el drama. El drama. Tras la poda con IASA, la gráfica de los precios, los values, sigue estando bastante bien. La de los deltas también aguanta el tipo. Pero la gráfica de las gammas es un auténtico caos. Dispersión total. Total. Los puntos azules están completamente dispersos, formando una nube desordenada alrededor de la línea naranja. El modelo ha perdido por completo la noción de este tipo de riesgo. Es la prueba visual de esa caída del R cuadrado que comentábamos. Y finalmente, el tercer acto, la recuperación. La recuperación. La última serie de gráficos muestra el modelo después del reajuste con Sobolet. Es como si todo volviera a su sitio. La magia. La magia. Los puntos azules en la gráfica de las gamas se vuelven a pegar a la línea naranja formando una curva casi perfecta. La sensibilidad se ha recuperado por completo, pero ahora en un modelo que es muchísimo más pequeño y eficiente que el original. Es una historia muy potente. Pero esto plantea una pregunta importante que el propio documento aborda, aunque sea de pasada. Todo este método tan fantástico depende de una cosa. Para hacer el entrenamiento de Sobolet necesitas tener acceso a muestras de los derivados, a ejemplos de cómo son el delta y la gamma correctos. Y has mencionado que obtenerlos no es fácil. Exactamente. No es nada fácil. Obtener esos derivados en simulaciones de Monte Carlo no es trivial. El reto es que muchos contratos financieros se basan en condiciones del tipo sí, entonces. Sí, si el precio está por encima de X, recibes un pago. Si no, nada. Justo. Esas condiciones crean esquinas o saltos bruscos en la función de pago. Son como acantilados matemáticos, y los métodos estándar para calcular los derivados, los pathwise derivatives, no funcionan bien en esos acantilados. Entonces, ¿cómo lo solucionan? ¿Cómo sortean esos acantilados? Usan una técnica muy pragmática llamada suavizado o smoothing. Suavizado. Sí, básicamente consiste en redondear esas esquinas afiladas de la función de pago para que sea matemáticamente bien portada, es decir, para que se pueda diferenciar sin problemas. Ah, es como si lijaras el vértice de un ángulo agudo para convertirlo en una pequeña curva suave. Esa es la idea. Entiendo. Así que es un compromiso necesario. Se sacrifica un ápice de precisión en el planteamiento del problema para que la solución sea siquiera calculable. ¿Es así? Es la forma perfecta de describirlo. Es un truco necesario, pero es importante entender sus implicaciones. Introduce una pequeña desviación, un pequeño sesgo en el modelo desde el principio. O sea que los datos de entrenamiento de los derivados no son 100% perfectos. No, son una aproximación suavizada. Y esto nos lleva a un debate casi filosófico en el campo. ¿Prefieres una respuesta precisa a una pregunta ligeramente incorrecta o una respuesta aproximada a la pregunta correcta? ¿Y en finanzas? En finanzas, por pragmatismo, la mayoría suele elegir la primera opción. No es un fallo garrafal, ni mucho menos, pero es un matiz que no se puede ignorar. Entonces, si lo unimos todo, el verdadero hallazgo aquí no es solo un método de 3 pasos, sino un cambio en cómo deberíamos pensar sobre la eficiencia. Hemos estado persiguiendo la velocidad, pero este artículo argumenta que deberíamos perseguir una velocidad fiable, donde la lógica interna del modelo es tan importante como su respuesta final. Exacto. La secuencia que proponen se puede ver como una receta muy potente para evitar construir esos coches de carreras que son muy rápidos en línea recta, pero no pueden tomar las curvas. El flujo de trabajo es claro. Clarísimo. Primero, entrenar un modelo grande que lo capture todo.
Segundo, podarlo de forma inteligente con un método como AISA para encontrar su tamaño ideal. Y tercero, y más importante, reajustarlo con entrenamiento de Sowelet para devolverle la conciencia del riesgo que perdió. El resultado final es un modelo que consigue lo mejor de dos mundos. Es eficiente en términos computacionales y, a la vez, fiable en su análisis del riesgo. La conclusión fundamental, para mí, es que no basta con que un modelo de IA acierte. Debe acertar por las razones correctas. Claro. Y para lograrlo, es vital incorporar la información sobre la sensibilidad en todo el proceso, desde el diseño inicial hasta la optimización final. La gran novedad que aporta este trabajo no es tanto la invención de técnicas individuales que ya existían, Sino la combinación. sino la combinación inteligente de estas, AISA y Sovelep, para crear un flujo de trabajo completo que aborda un problema que con demasiada frecuencia se pasa por alto. Y eso nos deja con una pregunta final para reflexionar. Este análisis se ha centrado en modelos financieros, un campo donde las consecuencias de ignorar el riesgo son obvias y se miden en dinero. Pero la pregunta que queda en el aire es, ¿en qué otros campos estamos utilizando modelos de inteligencia artificial que son eficientes pero ciegos a la sensibilidad? Quizás en diagnósticos médicos, en predicciones climáticas, en diseños de ingeniería. Es una pregunta inquietante y absolutamente necesaria. ¿Qué riesgos ocultos estamos aceptando en otros dominios solo por la velocidad computacional? En medicina, el riesgo es aterrador. Imagina un modelo que recomienda una quimioterapia porque predice una alta tasa de éxito para reducir un tumor, pero es completamente ciego a la sensibilidad particular de un paciente a los efectos secundarios, que podrían ser fatales. Sería un desastre. O un modelo climático que predice correctamente la temperatura media global, pero falla estrepitosamente en predecir la sensibilidad de una región concreta a eventos extremos como sequías o inundaciones. El principio es el mismo. Buscar la respuesta correcta sin entender el cómo puede ser una receta para el desastre. Un punto final que sin duda da mucho que pensar. Ha sido un placer. Igualmente, Hasta la próxima. gracias por acompañarnos.